Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9. Capítulo 29, versículo 9. Es un solo versículo y así que pues lo vamos a leer todos a una sola voz. Luego después vamos a ir tomando lo que el Señor el día de hoy nos quiere decir. Muy bien, Deuteronomio 29, versículo 9, todos a una sola voz, dice así la palabra de Dios. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que vamos a recibir. Padre, Señor, capacítanos para poder entender, Señor, lo que tú nos quieres transmitir el día de hoy. Padre, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor, el que hable a través de esta proclamación, Señor, de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos, Señor, y sé con nosotros en este tiempo, Señor. Y discipúlanos, Padre Santo, discipúlanos, Señor, para poder obedecer, Señor, tus mandatos, Señor, las cosas que tú nos dices que hagamos por nuestro propio bien, Señor, y no porque quieres nuestro mal. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y encomendamos a ti este espacio, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que yo tenía dudas de si predicaba sobre esto, pero luego ya vi bueno hablar de este tema. Y este versículo que acabamos de leer me llamó la atención. Hay muchos versículos como estos en la Sagrada Escritura, y cuando leemos pasajes como estos y leemos frases como que si guardares las palabras de este pacto, los pones por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando leemos estas palabras? ¿Sí? De prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿A qué le ponemos más atención? ¿A prosperéis todo en lo que hiciereis o a guardaréis pues las palabras de este pacto? En versículos como estos, ¿qué es lo que se nos queda en la mente? ¿Sí? Se nos queda todo, se nos queda nomás la parte de prosperar, o se nos queda la parte de guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Sí? Entonces, este tipo de versículos están asociados con un concepto muy actual y que nosotros lo vivimos día con día y que lo buscamos afanosamente, que es el éxito. El éxito está muy asociado con este tipo de pasajes. Yo quiero ser exitoso. Esas son las frases. Yo quiero que me vaya bien. Y ese vaya bien es pues estar bastante bien, ¿verdad? O sea, bien, no tener así cualquier cosita, no, bien. Cuando uno dice entre las conversaciones, no es que a mi hijo le ha ido bien, ¿verdad? Pues es que pues, tiene su buena casa, sus 2 carros, su trabajo, sus prestaciones. Eso es ir bien, eso es el éxito. ¿Sí? Entonces, si buscamos en las redes sociales definiciones de éxito, conferencias sobre éxitos, hay un montón de definiciones, de libros, de cursos que nos destacan algún aspecto de lo que debe ser considerado el éxito. Entonces hay unos que hablan del éxito en función de triunfalismo, hay que triunfar. Hay otros que hablan del éxito en función de resistencia, hay que resistir, hay que aguantar así los catorrazos en el trabajo, de la vida, ¿verdad? Y seguir así. Otros hay que perseverar, hay que ser necios, ¿verdad? En lo que tú quieres, en tus objetivos, en tus metas, ¿verdad? Porque así es la cosa. De insistencia, otros ven el éxito en función de insistencia, otros ven el éxito en función de cuántas veces lo intentas, otros ven el éxito en función de salir de una zona de confort,
Otros ven el éxito en función de quitarnos aquello que nos frena, que nos detiene, incluso personas que nos detienen y que son tóxicas para poder alcanzar el éxito, pues hay que deshacerse de esas personas. Pero realmente esta palabra es una de esas palabras que va a ser buena o mala en función de la definición que nosotros tenemos en la cabeza de esa palabra, como muchos otros casos. Entonces, ¿está bien querer ser exitoso? ¿Es correcto querer ser exitoso? Para muchas personas dirían, no, sí. ¿verdad? Pero yo diría, depende. ¿Depende de qué? Depende de la definición que adoptemos del ser exitoso o del éxito. Si tenemos en la cabeza o definimos el éxito como ser el mejor de todos, la búsqueda ambiciosa de poder y ganancias por encima de los demás, no debería de ser una definición que un creyente debiera tener de éxito. Si tenemos en la cabeza la definición de éxito como acumulación de todas las cosas que pueda acumular, o el mayor número de cosas que la gente admire para que me admiren, tampoco debería de ser una definición que un hijo de Dios debiera tener en la cabeza y poner en práctica. Si tenemos una tercera opción como definición del éxito, alcanzar las metas que me propongo, pues también va a depender de cuáles metas. Si tus metas se refieren a la acumulación de bienes y riquezas sin otro propósito más que el prestigio, la comodidad, el placer y la vanagloria, ¿verdad? Pues tampoco es una definición adecuada que un hijo de Dios debiera tener de lo que significa el éxito. Y la Escritura bastante nos aclara lo que el Señor considera el éxito para uno de sus hijos. Acompáñenme a Lucas, por favor, Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículos 16 al 19. Lucas 12, del 16 al 19. Vamos a leer este fragmentito, síganlo con la vista, por favor. Dice así: también les refirió una parábola diciendo, o sea, Jesús, son palabras de Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Lamentablemente, este escenario es la meta de muchos cristianos, no digamos ya personas, cristianos. Muchos cristianos en esta sociedad, su meta es decirle a su alma, alma, repósate, come, bebe, regocíjate y disfruta, ¿verdad? Tienes tus posesiones, tienes tu casa, tienes tu carro, tienes tu pensión, ¿verdad? ¿Qué más se podría pedir, ¿verdad? en esta vida para disfrutar, ¿verdad? Hasta ahí muchos consideran la definición del éxito. Pero hay que cambiar la mentalidad que nosotros tenemos de muchas cosas, cambiar el paradigma, el modelo que nosotros tenemos en nuestras mentes. Por eso la fe, el discipulado, es una cosa que depende mucho de la mente. Entonces, ¿qué es ser exitoso ante los ojos de Dios? Podemos ir adelantando varias cosas. Por ejemplo, ser exitoso ante los ojos de Dios es el que ha hecho lo que tenía que hacer. Pero bueno, falta todavía más. También ser exitoso ante los ojos de Dios es alcanzar lo que teníamos que alcanzar, que Dios quería que alcanzáramos. ¿Sí? Eso también es parte del éxito
Depende según la perspectiva de Dios. Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, ¿sí? A la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la meta de la cual Pablo estaba hablando. La meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y él dice, prosigo, continúo hacia allá. Esa es mi meta, ese es mi objetivo. Pues él tenía un concepto adecuado, según Dios, de lo que debería de ser el éxito. Pablo no veía el éxito en función de que él era ciudadano romano. No veía el éxito en función de que conocía mucho de la Escritura. No veía el éxito en función de que vivió un tiempo de privilegios. No, veía el éxito en función de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué se requiere para proseguir en esta meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Pues algo que se requiere mucho es la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A Dios. ¿Sí? No fidelidad a mí mismo, fidelidad a mis metas, a mis deseos, no, fidelidad a lo que Dios quiere. A Él primeramente y luego después a lo que nos dice que debemos de alcanzar, a lo que nos dice que debemos hacer. ¿Cuál sería el mayor éxito que podría alcanzar un cristiano sino ser o poder serle fiel a Dios en todo? Un hijo de Dios, ustedes mismos contémplense como exitosos si pudieran serle fieles a Dios para servirle. Si pudieran serle fieles a Dios a la palabra que han creído y poderla compartir con otros. Porque no es trabajo nada más del pastor, de todos los hijos de Dios debemos de compartir de Cristo. Ser fieles al Evangelio que transforma. Ser fieles en la búsqueda de la santidad. Esa fidelidad es la que el Señor busca de todos sus hijos. Y yo creo que por ahí podemos empezar, para empezar a cambiar el paradigma de lo que es el éxito en nuestras vidas. Entonces el éxito es servir a Dios, hablar de la palabra, transformarnos, ser fieles al Evangelio, buscar la santidad. Eso es el éxito según Dios. Pero hemos cambiado las definiciones de éxito y hemos comprado ideas que no son propiamente bíblicas ni son de mucha bendición. En Mateo 25:21, si me acompañan, Mateo 25:21, yo creo que este versículo es, el resumen final de alguien exitoso delante de Dios. Que Dios nos diga las siguientes palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor al final de nuestro camino nos diga: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el éxito al que debemos aspirar. Que el Señor nos diga estas palabras y nos llene de alegría, de gozo y consuelo con estas palabras benditas. Pero no, muchos no hemos escogido esas palabras. Nos gustan los otros versículos y la parte que dice prosperaréis. Sí, o sea, prosperaréis. Y yo voy sobre eso. Y se da mucho en las iglesias de evangelio de prosperidad. Dios está para prosperarte. Está a tu servicio. Tú no estás al servicio de Dios. Él está a tu servicio. Y Él va a hacer
derramar los billetes en tus bolsillos a más no poder. Entonces son conceptos equivocados de éxito los que tenemos en la mente. La búsqueda del éxito es algo extremadamente común en nuestra sociedad. Pero el éxito lamentablemente no lo definimos con las palabras que hemos ahorita comentado del versículo. Las definimos en cuestión de nuestras carreras, nuestros trabajos, nuestro dinero y nuestra fama. Los cristianos son partícipes de esta definición. Y no es que inherentemente sea malo, pero es que el Hijo de Dios, si tiene todo esto que mencionamos, debe de ponerlo a los pies de Cristo, al servicio de Dios, ¿sí? No solo y exclusivamente para su propia gloria y decir, yo lo logré. Pero sin embargo, adoptamos este concepto y nos afanamos en buscar cosas que no deben de buscarse en primer lugar. Tantas veces que he repetido ese versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué pasa? Nos afanamos en buscar primero la añadidura con nuestro esfuerzo, y luego después nos cubrimos diciendo, gracias a Dios, pero pues yo lo hice. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, invertimos las cosas. No buscamos el reino de Dios, buscamos la añadidura. Pero luego si lo logramos, o lo que hayamos logrado, gracias Dios. Y tenemos al revés las cosas. Y no le damos la prioridad a las cosas que debemos de darle, porque el mundo nos ha metido en la cabeza que, pues lo primero. Y lo primero es tu escuela, tu trabajo, tu carro, tu casa, la añadidura. Muy bien. Entonces, tener una definición equivocada de éxito nos pone en peligro. Si tú tuviste mucho dinero pero perdiste a tu familia, no tuviste éxito en esta vida. Si tuviste muchas empresas pero destruiste tu matrimonio, no tuviste éxito en esta vida. Si alcanzaste a adquirir muchos coches y propiedades, pero en el camino no atendiste a tus hijos, no tuviste éxito en esta vida. Eso es lo que nos debemos grabar en la cabeza. Primera de Timoteo, por favor, si me acompañan, o segunda, es que nomás dice Timoteo, creo que es primera. Primera de Timoteo 6, 8, 11. Sí, es primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, 8. Es 8 al 10. Es 8 al 10, no al 11. Vean lo que dice, lo que dice ahí, que va en función de lo que estamos hablando. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y este es el que a la gente le incomoda. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay gente que luego ve estos versículos como que teniendo sustento y abrigo estén contentos con esto. ¿Cómo? No me gusta esa palabra. A mí me gusta que diga prosperaréis. ¿Cómo que nomás sustento y abrigo? Y como que se imaginan un jacalito así allá en la montaña, ¿verdad? Confórmate con tu jacalito, tu sustento y tu abrigo, ¿verdad? Y ya creen que se les está invitando a una vida de monje, ermitaño, en extrema pobreza, viviendo en una cueva. Son las exageraciones que mete el enemigo para descalificar la palabra.
Obviamente a todos los que primeramente ponen el reino de Dios y su justicia, el Señor no los va a desamparar. Y esto de sustento y abrigo es que tus necesidades van a estar cubiertas. Tus necesidades se van a cubrir, no te vas a morir de hambre, no te vas a quedar en la calle, no te vas a quedar sin lo que tú necesitas. Sin embargo, tienes que ser agradecido y estar contento con eso, porque ahí vas a demostrar en dónde está puesto tu corazón. Si no tienes contentamiento con lo que tienes y vives afanado queriendo buscar más y más, entonces no hay contentamiento en tu corazón y probablemente tienes amor a las posesiones y amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nunca falta el que viene y se aparece, pero es que con el dinero comes y con el dinero haces esto y con los defensores del dinero. Pues sí, con el dinero comes y haces, pero ¿quién es el dueño del dinero? ¿Quién está encima del dinero? ¿Quién provee el dinero? Pues es el Señor. El dinero no se provee solo, ¿sí? Es el Señor, ¿sí? Pero tener amor al dinero es causa de muchos males que provocan que muchos se extravíen de la fe y sean traspasados de muchos dolores. Alguien que pierde a sus hijos por el trabajo es alguien que fue traspasado por muchos dolores. Alguien que perdió su matrimonio y su familia por el trabajo es alguien que por amor al dinero fue traspasado de muchos dolores. Entonces hay que tener cuidado de lo que creemos que es el éxito. No cualquier parlanchín, ¿verdad?, que viene y nos dice, el éxito es esto, y ya, lo compramos y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios dice. El pasaje que vimos al principio de guardaréis todos los mandamientos del pacto es la parte olvidada de estos versículos y nomás nos quedamos con la parte de la prosperidad. Fíjate lo que te está pidiendo el Señor. Primero es, guarda mis mandamientos de este pacto, que equivale a, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Y si haces esto, yo me voy a encargar, dice el Señor, de proveerte todo lo que tú necesitas. Y eso es el éxito según Dios. Entonces, volviendo para ir construyendo una definición bíblica del ser exitoso. Entonces, ser exitoso con el Señor es ser fiel al Señor, hacer su voluntad, luchar contra el pecado, obedecer sus mandamientos. Eso es ser exitoso con el Señor. Hacer lo que el Señor te pedía que hicieras. Alcanzar lo que el Señor te pedía que alcanzaras. Eso es ser exitoso. Vamos a exponer algunas pequeñas prácticas para ser exitoso para con Dios. La primera es encomendar todo a Dios. Acompáñenme por favor a Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16. Versículo 3. Está muy interesante lo que comenta ese pasaje. Proverbios 16, versículo 3. Dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomiéndate a Dios, encomienda todo al Señor. Si la escuela, encomiéndala al Señor, que sea para su gloria. Si el trabajo, encomiéndalo al Señor, que sea para su gloria, que puedes hacer también para serle fiel a Él, en tu trabajo o con tu trabajo. Si tu casa, encomiéndala al Señor.
Si las cosas que el Señor te ha otorgado, pensiones y sueldos, etcétera, encomiéndalos al Señor y úsalos para su gloria. Entonces debemos reconocer que dependemos de Él, porque Él nos creó, Él nos dio las capacidades para llegar hasta donde hemos llegado. Nosotros no llegamos por nosotros mismos. Ese es el gran engaño que muchos no quieren entender. Yo me esforcé, yo lo hice, mis habilidades, mis conocimientos me llevaron, y ahí ya excluyes a Dios de la ecuación y ya Dios ya no está. Entonces es importante encomendar las cosas a Dios, separar tiempo para escuchar la voz de Dios, separar tiempo para buscar la dirección de Dios, separar el tiempo para en oración preguntarle a Dios si está en su voluntad que yo haga esto o aquello. ¿Sí? Pero no hay tiempo. No hay tiempo para escuchar la voz de Dios. No hay tiempo para orar y pedirle a Dios dirección. Haz lo que tú quieras, hijito, lo que a ti te nazca. Haz lo que quieras, hermano, hermana. Pues encomiéndate, pero pues, finalmente haces lo que tú quieres. Y no le preguntaste a Dios, no oraste, no te diste el tiempo para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que lo demás pudiera llegar para bendición. Entonces, una práctica para ser exitoso para con Dios es encomendar todo a Dios porque de Él proviene todo. Otra práctica es tener humildad, que de hecho tuvimos un sermón un día pasado sobre lo que era la humildad bíblicamente. Y también la humildad es parte de ser exitoso para con Dios. Muy contrario a lo que es en el mundo. Alguien humilde, para empezar, es alguien pobre. ¿Sí? Entonces, la persona que llega a ser humilde, entonces, pues ese pues está medio sonso. ¿Sí? Así es en los trabajos. ¿Verdad? Está medio sonso, es muy humilde. No te lo mareas como con lo que sea. ¿Verdad? Y esa es la forma en la que la gente ve. Me lo mareo, y me va a hacer lo que yo diga, porque es muy humilde. ¿Verdad? ¿Sí? Pero Dios no ve así, ¿verdad? Dios no ve al humilde como esas personas ven al humilde. Dios ve al humilde como alguien digno de ser bendecido. Ahí cerquitas en Proverbios 15, versículo 33. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede, ¿qué? La humildad. La humildad precede a la honra. ¿La honra ante quién? Ante el Señor, que es el principal. No ante el jefe, no ante el compadre, no ante el vecino, no ante las compañeras o compañeros de trabajo. Pues eso no debe de importar tanto, que esas personas te honren, porque te van a honrar si tú te vuelves una copia, imagen y semejanza de ellos, pero no hay imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál es la honra que debe importar? La del de arriba. Esa es la honra, esa es la humildad que el Señor busca. El Señor es el jefe de tu jefe, aunque tu jefe ande en otro mundo y que no lo reconozca y sea un mequetrefe, ¿verdad? Pero el Señor está encima de ese hombre o mujer. Entonces, con la humildad viene un corazón receptivo a ser dirigido por Dios. Viene un temor de reverencia al Señor. Viene la prudencia y la sabiduría impulsada por Dios y no por las emociones. Y eso viene con la humildad. ¿Sí? Entonces, encomendarle todo a Dios, ser humildes. Una tercera práctica
para ser exitoso delante de Dios es deleítate en la palabra de Dios. Salmo 1, del 1 al 3. Ahí atrásito en los salmos hasta el primer salmo. Salmo 1 del 1 al 3 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Deleítate en la palabra de Dios. Que leer la palabra de Dios sea un motivo de alegría para ti. Que leer la palabra de Dios no se convierta maliciosamente en un tedio. Que no se convierta en algo irrelevante. Que no se convierta en algo que da sueño. Sino que nos deleitemos en la palabra de Dios, que nos dé gozo, que nos dé alegría, que ansiemos la palabra. Y si no tenemos esa ansia, ese anhelo, pídenselo al Señor, que da. El Señor da todas estas cosas, nos capacita. Entonces, deleítate en la palabra de Dios. No te deleites, al menos no tanto, ¿verdad? No te lo recomiendo. No te deleites en el videojuego. No te deleites en las series. No te deleites en las posesiones materiales. ¿Sí? Deleítate primero en la palabra de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice también ese salmo. Entonces aquí este pasaje nos dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No de vez en cuando, no cuando tengo tiempo, no cuando ya logré la tranquilidad absoluta y saqué todos mis pendientes, ahora sí ya hay algunas sobras de tiempo para leer la palabra. Pues bueno, peor que nada, pues bueno, pero no es lo que el Señor está buscando de tu corazón. Entonces, deleítate. Otro punto: obedecer los mandamientos de Dios trae bendición y prosperidad. Lo que leímos de Deuteronomio 29:9 al principio, que lo leímos al principio. La obediencia a los mandamientos de Dios. Pero concéntrate en la parte de la obediencia a los mandamientos, no en la parte de la prosperidad. ¿Sí? Ama primero al Señor para que el Señor te dé esa prosperidad. ¿Sí? No estés buscando esta prosperidad usando a Dios como una especie de chamán, ¿verdad? Que si haces ciertas cosas o dices ciertas cosas, te va a producir todas las bendiciones de todo el mundo que has estado esperando. Ama al Señor, y porque amas al Señor, haz sus mandamientos, y Él se va a encargar de darte todas las cosas que tú necesitas. Hay muchas cosas que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, no sé cuántos de aquí, algunos sé, otros no, que tal vez no se han bautizado. Proceder al bautismo y declarar fe pública delante de la congregación es parte de los mandamientos de Dios. Si alguien no se ha bautizado, pues les recomiendo proceder. Eso es parte de los mandamientos. Eso es parte del éxito ante los ojos de Dios. Y es un ejemplo pequeñito, ¿sí?
¿Alguien no ha tenido la oportunidad de ofrendar o de diezmar? Es parte de los mandamientos de Dios. Si no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de predicarle a alguien, compartirle? Y no tiene que ser el predicador experto, con invitar a otros, que vayan, la familia, la que está ahí cercana. Es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? No, es que yo no digo porque no me quiero meter en broncas. Y es una clásica, ¿verdad? Sí, de las familias. Pues no te vas a meter en broncas, nomás le vas a decir. Si quiere bien, y si no, pues no te lo vas a traer así de los pelos, ¿verdad? Así, ándale, siéntate ahí. ¿Verdad? Pues no, ¿verdad? Pues no. Pero contribuye con lo que el Señor te manda que hagas. ¿Sí? Alcanza lo que el Señor te pide que alcances. ¿Tienes todavía un vicio? Déjalo. ¿Tienes todavía un apego a los bienes materiales? Deshazte de ese apego. ¿Todavía buscas primero la añadidura en lugar del reino de Dios? Invierte ya las cosas. Busca primero el reino de Dios y luego lo demás vendrá por añadidura. Mandamiento. ¿Sí? Entonces obedece los mandamientos de Dios. Hay bendición a todo aquel que obedece a Dios. La bendición mayor es estar dentro de la voluntad de Dios. Que Dios nos diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras el Señor se las puede decir, pero hay que ser buen siervo y fiel. Que hemos sido fieles en lo poco, para que nos ponga sobre lo mucho y que luego entremos al gozo del Señor. Y fíjense cómo no dice, entra en el gozo de la riqueza, entra en el gozo del oro y de la plata, entra en el gozo de la comodidad. No, entra en el gozo de tu Señor. Es en el Señor en quien debemos tener puesta nuestra mirada, en nuestro corazón. Él es la fuente de todo gozo. Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de todo bienestar. Y es lo que mucha gente se equivoca hoy en día, porque Dios no es el fin. Para muchos, lamentablemente, Dios, en el mejor de los casos, es el medio para lograr un fin. Y que es mi fin. Queremos usarlo como la herramienta para llegar a las cosas que queremos, en lugar de que Él sea aquello que anhelamos por sobre todas las cosas. El último punto la última práctica para ser exitoso delante de Dios: dar siempre la gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio 8, por favor, si me acompañan. Deuteronomio 8, versículo del 11 al 14. Deuteronomio 8, del 11 al 14, dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo creo que más claro no hay. No te olvides de Jehová tu Dios. Cumple sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Cuidado con que la bonanza haga olvidarte del Señor.
Haga olvidarte que de Él provienen todas las bendiciones, de que Él te llenó de favores, de que Él te sacó de Egipto cuando estabas hundido en la esclavitud. Y luego te bendice un poquito y te olvidas de Él. Cuidado de no dar la gloria merecida a Dios y que tu corazón se enorgullezca y digas: yo fui, yo lo hice. Ten mucho cuidado. Siempre todos tus triunfos vienen de Dios. Recuerda darle la gloria a Él de lo profundo de tu ser, de tu corazón. Él es el que finalmente nos da la inteligencia, la fuerza y los medios. Este pasaje que acabamos de leer prácticamente se predica solo. No hay gran cosa que explicar. Y es bastante entendible. Para Dios el éxito es que estés en comunión continua con Él, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, siendo humilde, encomendando todo a Él, deleitándote en su palabra de día y de noche, siempre dándole la gloria a Él, para que al final seamos fieles a eso y al final del camino nos diga: buen siervo y fiel. Que esa sea nuestra meta. Que el Señor nos diga: buen siervo y fiel. Ojalá esa sea la meta que nos propongamos en nuestra mente. Y no embebernos solamente en el éxito material, en lo que el mundo ofrece, en las cosas que nos dan la comodidad, la tranquilidad, entre comillas, porque finalmente lo material, así como viene, así se puede ir. Exactamente. Entonces seamos prudentes, seamos diligentes en revisar qué concepto de éxito tenemos en la cabeza. Debemos cambiar nuestra idea de éxito si esa idea no coincide con la palabra de Dios. Hay características de las definiciones de éxito de la actualidad que no deberían los hijos de Dios adoptar. Dios tiene otra idea muy distinta de lo que es el éxito, de lo que es la humildad, de lo que es la prosperidad. Así que tengamos la diligencia de buscar la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, para dar gracias a Dios por este mensaje y que el Señor nos dé de su sabiduría. Padre bendito celestial, gracias te damos por esta predicación, Señor, esta enseñanza. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, a pesar de que a veces olvidamos lo que es importante en esta vida. Padre, Señor, danos, Señor, la bendición de hacer tu voluntad, la bendición de dar gloria a ti en todo, la bendición de ser humildes, la bendición de estar, Señor, en tu camino y ser fieles. Muchas veces, Señor, vemos la palabra bendición como algo que nos llega material, pero también es bendición obedecer tu palabra. También es bendición darte honra y gloria. También es bendición obedecer tus mandamientos, Señor. Padre, Señor, te pedimos, Señor, que nos des una nueva perspectiva. Levanta tus manos, hermano, de forma simbólica, esperando recibir de Dios una nueva perspectiva en tu mente, en tu corazón,
de lo que es el éxito para él. Señor, quiero aprender de ti, Señor. Señor, quiero quitarme, Señor, los criterios del mundo. Quiero, Señor, aprender de tus normas, de tus planes, Señor, en este momento. Padre, quiero recibir de tu sabiduría. Quiero recibir, Señor, de tu humildad. Quiero recibir, Señor, todo lo que tienes, Señor, para mí después de obedecer tus mandamientos, de serte fiel y seguirte, porque quiero, Señor, un día escuchar tus palabras, Señor, que me dicen: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que tú seas, Padre, nuestro objetivo. Que tú no seas un simple medio para lograr nuestros objetivos que hicimos en nuestra mente. Que tú seas, Señor, el objetivo final de todo, y todo sea para honra y gloria de ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Padre, Señor, encomiendo a ti, Señor, esta iglesia, Señor, esta manada pequeña, Señor, de la puerta estrecha. Bendice, Señor, estas familias, Señor. Llénalo, Señor, de tu sabiduría, llénalo, Señor, de tu humildad, llénalo, Señor, de tu santidad, Señor, que comprendan cuál es la buena voluntad agradable y perfecta que tienes tú para ellos, Padre. Gracias, Señor, te lo damos. Gracias, podemos bajar nuestras manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nos vamos, Señor, con este aprendizaje. Nos vamos con tu Santo Espíritu enseñándonos todas las cosas, Señor, que debemos hacer. Gracias, Padre Santo, Señor. Y Padre, siembra, Señor, la semilla. Fructifica, Señor, la semilla en los corazones, en las mentes, Señor. De todos los que están aquí, de los que oyen este mensaje, de los que van a oír el mensaje en video, Señor, en las redes sociales, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, es promesa tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.